Voy a compartirles una, a ver, espérame tantito. ¿Puedo compartir ya? Sí. Gracias. Adelante, maestra, si gusta. La pregunta era un poco para quienes me dan mi soporte técnico. Pero gracias a ustedes también. A ver, estoy en eso. Maestra, no la escucho, no sé si solo soy yo. Creo que tiene su micrófono apagado. Profesora, no la escuchamos. Déjenle mando un mensaje. Luisito, ¿me vienes a ayudar acá? Apagué el micrófono. Bueno, apagué para ahorita que hacía esto, pero no me oyen, no tengo el micrófono abierto. Ahorita Sí, sí, Ya, maestra. se escucha, Ah, ya ok. se escucha. Perdón. Sí, ya. Otra cosa, ¿puedo quitarle la ¿Puedo con esta hacer? Ok. Y dejo esto aquí. Ok. Está lenta. Ahí va. Listo. Chicos, ya está. Todo era asunto técnico. Ujú. Bueno, es que apagué mi teléfono mientras preguntaba. Mi teléfono, mi micrófono. Bueno, qué bueno que están aquí. Y eh, como les había comentado, vamos a hacer una clase con unas cuestiones básicas que ustedes, algunos ya deben de saber muy bien y que también pudieron haber llevado ya en algunas de las materias que están cursando previamente, pero que para reforzarlo y para evitar confusiones en los conceptos que ustedes manejan al hacer sus actividades, bueno, quisiera repasar un poco estos, estas cuestiones. En cualquier momento me pueden interrumpir, hacemos preguntas, tratamos de solventarlas para que sea fluido, ¿ok? Tengan la confianza de hacerlo. Bueno, en principio, pues esta presentación eh, va enfocada a hacer una adecuada organización de los documentos para mejorar la calidad en la gestión administrativa de una organización. Ustedes ahora están trabajando específicamente cada uno con alguna organización, con alguna institución, de las más variadas formas. Esa es la peculiaridad de este taller de integración en todos sus semestres, que sea un acercamiento a la práctica y, y que conozcan las diferentes organizaciones en donde pueden trabajar los acervos documentales, los archivos. Ujú. Es decir, no solamente son archivos de Estado o no solamente este, son privados, ¿no? Hay de todo, de todo.
Ujú. Entonces, la idea aquí es aprender a identificar y ordenar expedientes y visualizarlos como un sistema de administración desde la gestión del documento hasta su guarda en un archivo histórico. Es decir, toda la vida toda la utilidad de un documento, desde su generación hasta que se considera histórico o bien que se da de baja definitiva. Ajá. Ese es el propósito de aquí. Yo voy a acercarme primero a los archivos y la administración pública en consideración a que o sea, siempre comenzamos por la administración pública, porque es las áreas que tienen que están más reglamentadas, que tienen más normativas, que tienen un tratamiento muy específico, asentado en leyes. Ajá. ¿Por qué? Pues porque los archivos de la administración pública son patrimoniales, es decir, pertenecen a la nación. Ujú. Un segundito. Y digamos, la propuesta para ver a estos archivos es verlos desde una manera sistémica, ajá, como un sistema. Es decir, el enfoque de verlos como un sistema, de una manera sistémica, es una metodología, una forma de pensar, aquí lo tenemos en esta diapositiva, que enfatiza el sistema total en lugar de solamente las partes componentes. Es decir, todas las instituciones van a tener una organización sistémica y, y a todas, por más chica o por más grande que sean, la vamos a ver como este enfoque total de las diferentes componentes que tiene y de las diferentes estructuras que tienen para optimizar la eficacia del sistema y en la eficacia laboral para lograr ciertos objetivos, ajá, ciertas metas, ciertos fines. Esta noción del todo sistémico, los sistemas, va a tener varios componentes. Ujú. Va a tener, el sistema va a tener entradas, va a tener una interrelación de diferentes componentes, de diferentes partes de una estructura que se interrelacionan entre ellos, ajá, y va a tener ciertas salidas, es decir, ciertos productos. Ujú. Las entradas pueden ser datos, pueden ser energía, pueden ser materia. Y las salidas, pues, pueden ser información, pueden ser energía o puede ser materia. Es decir, depende de lo que del objetivo de esa institución. Ujú. Es decir, hay instituciones como la UNAM, que tienen, que sus objetivos sustanciales son la formación de profesionales de alta calidad, la investigación científica, la difusión de la educación y de la ciencia, de la cultura y la ciencia. Y estos objetivos van a regular nuestras entradas y nuestros productos, nuestras salidas. Es decir, en este conjunto de elementos que se relacionan dinámicamente entre sí y para alcanzar un objetivo, ujú, van a operar sobre entradas y salidas, ¿sí? Y asimismo, en este proceso van a tener producción e intercambio de información. Ujú. Entonces, cuando vemos una entidad que genera, ustedes fueron a visitar un archivo, ujú, y cuando vemos el archivo, tenemos que conocer esta estructura de la entidad que genera la información. Ujú. Esa es la forma más digamos, más completa, más simple de ver, de conocer cuáles son
nuestras series documentales, porque si conocemos todas estas actividades que están aquí enfocadas a la producción de o la obtención de ciertos resultados, de ciertos productos, pues vamos a conocer cómo se producen, cómo las características que tiene esa información. Tanto, ¿sí? ¿Alguien habló? Bueno, las características de tanto de la acción como de la producción del documento que responde a esta tipo de actividad. Hasta aquí, ¿alguna duda? Maestra, Sí, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es emergia? es la energía positiva. Ujú. Ok, Por eso se escribe, esta es una palabra distinta que se escribe con M, pues, no como la energía nada más. Ajá, ya, maestra, muchas gracias. sí. Bueno, más de uno de ustedes debe saber qué es la administración pública, ¿cierto? Sí, La, así es. ¿qué es? A ver, ¿quién dijo que sí sabe? Bueno, la administración pública conlleva a, bueno, supuestamente yo entre mis palabras para que más o menos yo en lo básico, como quien dice, Ujú. es donde se lleva todo tipo de información cuyo, cuyo objetivo es precisamente pues eso, ¿no? La administración pública es sobre todo lo que es, un ejemplo ahorita, estaba viendo una materia, lo que es la ley de transparencia, Ajá. este, y es algo así, pues, más o menos, para mi punto de vista. Y si alguien más quiere complementar lo que digo, pues adelante para que me llene yo más de información. A ver, les voy a lanzar un buscapiés. ¿Cómo se compone cuál es la estructura del Estado mexicano? ¿Qué la compone? Los tres poderes, Bien, Victoria. ¿Cuáles son? ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente. Ajá. ¿Y cuántos niveles hay en la administración pública? Uy, ahí sí no. Ay, sí, ya, ay, sí, ya. No, Pues sería, perdón, sería el federal, el estatal, el municipal. sí, Verónica, mira, Ah, muy Ok, bien, ahí niños. está. Entre todos Sí, pues, es lo que les digo. información. Ajá, es lo que les digo, Bien, que pues, a ver más información para que yo igual me llene de más sí. sabiduría. Bueno, ahí les va. La administración pública, aquí tenemos una definición muy bonita, es el conjunto de operaciones encaminadas a cumplir o hacer cumplir la política, la voluntad de un gobierno, como es expresada por las autoridades competentes. Es pública porque comprende actividades de una sociedad sujeta a una dirección política, las cuales son ejecutadas por las instituciones gubernamentales. Es administración porque implica coordinación de esfuerzos y recursos mediante procesos administrativos básicos de planeación, organización, dirección y control. La administración pública, por lo tanto, va a ser este conjunto de operaciones en los tres niveles que dijo Verónica, en el federal, en el estatal, en el municipal. Tenemos esos tres órdenes. Y claro, de esto deriva un montón de instancias, ¿no? Porque en el sistema federal vamos a tener, pues, desde secretarías bueno, pues, propia presidencia, secretarías de Estado, entidades autónomas, institutos autónomos, sí. Y es complejo, ¿no? Que va a tener varios objetivos y por lo tanto va a tener como resultado de esos objetivos o como para cumplir esos objetivos, va a tener como que tres grupos de funciones administrativas. Aquí se las marco en esta diapositiva, que son digamos, las actividades principales
las auxiliares y las directivas. Las principales que tiene la administración pública, se los voy a decir primero los grupos, ¿no? Que son la soberanía, la economía, las sociales, las educativas y culturales. En las principales que son pues las que cumplen los objetivos de existencia de la administración pública, estaría en la soberanía la defensa de la patria, la policía, las relaciones exteriores, las relaciones con la iglesia. En nuestro país es muy peculiar este asunto porque está separado Estado e iglesia. El funcionamiento de las instituciones públicas como elecciones, información y opinión pública. Las que tienen que ver con el ámbito económico, que son moneda, crédito, comercio exterior, precios, promoción económica, inversión, acción en agricultura, acción en industria, el comercio, energéticos y empresas públicas. Cada una de estas necesidades de la colectividad está atendida por una instancia gubernamental. Bueno, las sociales, que son salud, higiene, vivienda, urbanismo, relaciones laborales, asistencia social, promoción, desarrollo social, etc. Y las educativas y culturales, que son pues la investigación científica, la enseñanza en general, la educación de adultos e incluso el entretenimiento cultural. Bueno, para que se puedan llevar a cabo estas actividades sustanciales, estas principales actividades de la administración pública, hay otras que son auxiliares, y que ustedes les han de haber enseñado ya que estas principales se llaman funciones sustanciales y las que siguen, las auxiliares, se llaman funciones comunes, que son pues orientadas a proporcionar servicios internos en cada dependencia para que esa dependencia pueda llevar a cabo las actividades sustanciales. Es decir, para poder tener una entidad de comercio exterior, necesitamos tener personal. Y esta función auxiliar es de administración de personal, que le vamos a llamar también recursos humanos, va a darnos el apoyo a este cumplimiento de objetivos de existencia de una institución. También el manejo de los recursos materiales es otra de las funciones auxiliares, la administración financiera, los servicios jurídicos o contenciosos, es decir, en cada dependencia, independientemente de la función a la que se dedica, vamos a tener un abogado, un asesor legal, un servicio jurídico o contencioso. Y ahí vamos a estar nosotros también, como una entidad que va a regular la documentación y la información. Estamos ahí los archivos. Y por último, en este esquema de objetivos y funciones sustanciales y funciones comunes, vamos a tener otro grupo que son las directivas, a través de las cuales se ejerce la autoridad para regular a las diferentes instancias, que son las de funciones de mando, supervisión y asesoría, las de organización, de los servicios y de control de las operaciones y relaciones públicas. Este esquema lo vamos a ver en grande o en chiquito. Es decir, en grande, si vemos una Secretaría de Estado, en chiquito si vemos una institución. El más mínimo colegio, el kinder, va a tener la función educativa y va a tener una regulación de personal, sus recursos materiales, su administración financiera, etcétera, las funciones directivas. ¿Aquí algún comentario? ¿Nada, No, nada? No, maestra. ¿O soy muy clara o no se entiende nada? Bueno. A propósito de la existencia de estas instancias,
La Ley Orgánica de la Administración Pública dice que en algunos artículos que seleccioné aquí para esta diapositiva, que frente a cada secretaría hay un secretario de Estado y después hace toda su lista de los posibles instancias de gobierno que se van de más a menos, no en calidad, sino en la estructura, ¿no? Que son directores, subdirectores, jefes de departamento, oficina, sección y mesa, y todos los demás funcionarios que establezca el reglamento interno. Eso dice la ley federal de la administración pública. Luego dice que hay órganos desconcentrados que pueden tener una secretaría, habla de reglamentos internos, la existencia de reglamentos externos, de los manuales de organización, procedimientos y servicio al público, que siempre tenemos que tomar en cuenta a los archivistas, porque esos manuales internos nos van a decir todo el flujo de la información. Con esto vamos a ir localizando, o sea, cuando vamos a organizar un archivo, tenemos que conocer muy bien la estructura de la entidad y la normativa, tanto la que la regula desde fuera, con las leyes generales, como los reglamentos internos, porque ahí nos van a decir por dónde va la información, especialmente estos manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público, porque aquí nos van a decir cómo entró el documento, la solicitud, cómo se resolvió y cómo se guarda. Esos manuales los tenemos que conocer. Y en el artículo 20, lo marqué en rojo, detalla el establecimiento de los servicios de apoyo administrativos y dice que debe haber servicios de planeación, de programación, de presupuesto, de informática, de estadística, de recursos humanos, de recursos materiales, contabilidad, fiscalización y archivos y los demás que sean necesarios. Es decir, no estamos fuera de las instituciones, formamos parte, los archivos, de la institución. Se forma parte de esta estructura corporativa. Y tiene un lugar ahí y por lo tanto también tiene una normativa. Siempre tenemos que conocer esas normativas, tanto las generales como las internas. Bueno, esto ya no lo dijimos, que el país, pues, la forma de administración pública es un sistema vinculado por la Constitución, por las leyes generales y por las normativas específicas, ¿sí? Hay algo más que ahorita no se los voy a decir, nomás se los menciono, después lo analizaremos, que también en la estructura gubernamental del país también hay que tomar en cuenta las normativas internacionales, aquellas a las que México se ha comprometido, es decir, aquellas normativas en las que México ha firmado convenios, acuerdos o aceptaciones de tratados internacionales, ¿sí? Pero por lo pronto dijimos, ya nos lo dijo Verónica, este sistema va a estar integrado por el gobierno federal, las entidades federativas y el municipio libre. La entidad federativa en este país, o sea, los estados de la República, son libres y soberanos, autónomos e independientes entre sí. Es decir, tienen la libertad de gobernarse según sus propias leyes, tienen una constitución propia, ni leyes ni constitución podrá contradecir en nada a la Constitución Federal. Puede tener cosas específicas, pero no contradictorias con las normativas federales. La organización política de cada estado se va a basar en una separación de poderes. Nuevamente, la misma estructura federal, que va a haber un poder legislativo que está representado en su cámara, en una sola cámara, una unicameral. El poder ejecutivo es el de un gobernador electo por sufragio universal y de su gabinete.
El Poder Judicial recae en un Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, con esta autonomía legal, cada estado tiene sus códigos civiles y penales y un cuerpo judicial propio, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar una entidad, una entidad pública en un estado, además de conocer las leyes federales, tenemos que conocer las leyes locales. Ujú. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Voy bien o me regreso? Vamos bien, profesora. Sí, vamos bien. Bueno, Sí. el segundo tema que quería que reflexionáramos es sobre los documentos y las características de los documentos. Pues hay una definición simpática que me gusta. Documento es toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en cualquier tipo de soporte material, así como cualquier otra expresión gráfica que constituya, ojo, testimonio de funciones o actividades sociales del hombre y de los grupos humanos, con exclusión, o sea, esas no, obras de creación y de investigación editadas de las que forman parte del patrimonio bibliográfico, así como las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística y etnográfica. Ajá. Esta es una definición un poco amplia de documento, pero lo podemos desagregar. A ver, es toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado. Ujú. O sea, el documento puede tener cualquier tipo de lenguaje. Ajá. Es decir, puede estar escrito un documento puede estar codificado, escrito en lugar de letras comunes y corrientes, combinar letras con números para crear un código que pueda ser el documento secreto. Ajá. Y si no lo podemos entender porque está codificado, no quiere decir que deje de ser documento. Ujú. O sea, no podemos descartarlo en un archivo. Puede tener lenguaje escrito o puede ser lenguaje oral. ¿Cuándo es lenguaje oral? Pues cuando tenemos grabaciones. Ujú. Puede haber cintas, es decir, ahorita esta sesión se está grabando y después va a ser un documento. Ujú. Que está recogiendo un testimonio de una actividad que estamos llevando a cabo ustedes y yo. ¿Sí? Ok. Puede ser estar en cualquier tipo de soporte material. Es decir, puede estar en una cinta de grabación de audio, puede estar en una grabación electrónica, puede estar escrito sobre un papel, puede estar escrito sobre una tablita de madera. Ajá. Entre los griegos, las tablitas se forraban con una cera y después se escribía en ellas. Ujú. Y este era un tipo de soporte y ese es un documento. Ajá. Hay documentos que se hicieron sobre tabletas de barro. Ujú. En la antigüedad, hay documentos sobre cobre, sobre papiros. Ujú. Es decir, el soporte puede ser múltiple. Ujú. Siempre y cuando el documento es que sea este testimonio de actividades sociales que está recogido en cualquiera de los formas de lenguaje oral y de escritura sobre un X soporte, los que quedan fuera son obras de creación. Es decir, una fotografía, por ejemplo, puede ser un testimonio, puede ser un documento, asentado a través de un sistema codificado que lo va a hacer posible
guardar este documento, y sobre un soporte, puede ser en papel o puede ser electrónico. La cuestión es que constituya este testimonio de actividades sociales y no sea, por ejemplo, en una fotografía que pusieron a una modelo a posar, vestida de raramuri y después vestida de bailarina de ballet, pero que está posando, es una obra de creación, no da el testimonio de una actividad social de los grupos humanos. Sí, sí quedamos claro con este asunto de los documentos. Tampoco son documentos los libros editados y que son pues parte del patrimonio bibliográfico y que son editos, o las revistas, excepto cuando una revista, el recorte de una revista o el recorte de un periódico forma parte de un testimonio con algún objetivo. Por ejemplo, hay expedientes de demandas judiciales en que se pone como parte de las pruebas o de los elementos de testimonio, recortes periodísticos o recortes de revistas, ¿no? Es decir, tampoco puede ser una pieza arqueológica un documento. Tampoco puede ser una pieza etnográfica documento. ¿Quedamos claros cómo está, qué sí es documento y qué no es documento? Ok. Sí. Sí. Ujú. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo tengo una pregunta en cuanto a, por ejemplo, en las colecciones de fondos personales, si es un fondo personal que viene incluido la biblioteca de la persona, ¿ahí se puede quedar junto o tiene a fuerzas que pasar a biblioteca? Mira, yo siempre he tenido duda con ese criterio. Mi muy personal, y como dijera una amiga, pero siempre bien acertado. No siempre soy acertado. Mi muy personal punto de vista sería separar los libros para que se diera un tratamiento también óptimo por parte de por parte de los ¿cómo se llaman? Los bibliógrafos, pero ¿Bibliotecarios? bibliotecarios, sí, por parte de los bibliotecarios que les dé una clasificación, se me fue el nombre, que les diera una clasificación adecuada y una descripción adecuada, y que entraran, que se clasifiquen conforme a las normas internacionales de organización de bibliotecas, y separar, es decir, incluso pueden quedar en el mismo recinto, Ok. pero completamente identificados y separados estos libros o estas cuestiones, a menos, te digo, que formen parte de un expediente. Hay Ok. expedientes en los que un libro forma parte del expediente. Tal es el caso, por ejemplo, de los registros de derechos de autor. Viene la carta, viene el ejemplar que se entrega sellado y forma parte del expediente. Pero si no es así, si solamente fue, y esto se da mucho en los archivos privados, si solamente fue la biblioteca del personaje que estamos estudiando, pues normalmente corresponde a muchos de sus intereses, ¿sí? Pero si se clasifica con la metodología de la bibliotecología, tendrá mucho más fácil acceso también el usuario para ellos. Y entonces, por ejemplo, en dado caso que fueran lugares distintos, ¿no? El archivo, la biblioteca, sería bueno dejar un listado de los libros que tenía la persona como un Sí, recurso de consulta. me parece que sí podría ser un recurso. Ok. Igual que cuando separas, a ver, no me quiero meter mucho en un lío, pero voy a hacer una aclaración. Cuando tienes material fotográfico, en un fondo documental, no lo separas, sino hasta que has clasificado y descrito el fondo documental, que tienes ya este fondo documental. Porque entonces puedes sacar
la fotografía, instalarla en condiciones, digamos, de oscuridad, de temperatura, de todo en otra sala. Pero esa fotografía debe llevar la procedencia, es decir, debe tener la identificación de dónde fue extraída, y en qué expediente, en qué página, y con las características. Y en el expediente se deja un testigo, una tirita, donde le pones que la fotografía o la tarjeta postal o lo que tú gustes, se separó y está en tal caja, en tal número de registro de la fotografía. Para que quien vea el expediente, si quiere consultar la fotografía, la consulte. Y quien ve la fotografía, si quiere consultar el contexto de la fotografía en el expediente, lo pueda consultar. Se llama información cruzada. Muy Entonces, bien. así puede ser la misma la biblioteca. Es decir, le pones por ejemplo, la biblioteca, el fondo Félix Pallavicini. Y esos libros, a pesar de que estén en el entorno de una biblioteca, van a estar identificados con su procedencia. Claro, habrá libros en este fondo que se repitan en el conjunto general de la biblioteca, pero no obstante eso, se dejaría como un fondo especial. En muchas bibliotecas hay fondos donados en que se identifican separadamente. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Quedamos contentas? Sí. Bueno, bueno, vamos a los documentos de archivo. Los documentos de archivo son la materialización de una actividad realizada por el órgano administrativo de que se trate. A veces algunos archivistas dicen que se producen de manera natural. Natural se producen las plantitas. Aquí es una materialización de una actividad, pues, y de un órgano administrativo. Constituye un testimonio, el único testimonio y garantía de un acto administrativo. Por lo tanto, se trata de documentación primaria y única. Ojo. Nosotros manejamos siempre información única. Conlleva valores temporales. Es decir, conlleva valores primarios y conlleva valores secundarios, que va a ser una cuestión en la que nos vamos a meter un poco después. Se considera patrimonio documental en los casos que yo les decía de la administración pública, y a veces o en ciertas condiciones, archivos privados, también de acuerdo a la Ley General de Archivos, se pueden considerar como patrimonio documental. Es decir, cuando se declara que son de interés nacional, de interés público, ¿sí? El asunto de cómo se declaran, bueno, es todo un proceso que veremos cuando vamos a ver archivos privados. Que yo sé que a Victoria le interesan mucho por el trabajo que está haciendo, que ya presentó, que está trabajando un archivo privado, que además es un fondo documental que encontró dentro de otro fondo documental, ¿cierto? Un proceso muy interesante. Bueno, los fondos documentales se forman a bases de conjuntos orgánicos y de documentación estructurados y compuestos por series documentales, cuya unidad más común es el expediente. Entonces, es documentos, los documentos conforman expedientes, los expedientes conforman series documentales, las series documentales, el conjunto de series documentales conforman un fondo documental. La serie se va a producir, bueno, este conjunto documental, si vemos una entidad como si conocemos su estructura, vamos a tener varias funciones en este organigrama,
desde una dirección general, un comité técnico, el abogado, la administración, la producción, la comercialización, los recursos humanos. Y cada uno de estos puede tener a su vez varias instancias de trabajo. Cada una de estas, o sea, lo que se produce en cada una de estas, por su actividad específica, por obedecer a un solo, a una marco normativo, a una función y a un objetivo, va a hacer series documentales, porque van a reunir los semejantes tipos documentales en cada expediente. Cada expediente será único, pero reunirá tipos documentales muy semejantes a los otros expedientes que produce exactamente este nivel de la organización, ¿sí? Maestra, Sí, ay, perdón, ya le interrumpí. no, con gusto. Es precisamente lo que yo estaba, bueno, fui ayer a hacer esta actividad a la que teníamos que ir a ver lo del archivo y eso, ¿A dónde fuiste? al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en el fondo de almacén. ¿Sí es Ajá. así? ¿Sería el fondo almacén o el fondo es Tribunal No, Electoral del Poder Judicial? no, el fondo es Tribunal Ya, Superior de Poder Electoral Judicial de la Federación. Ajá, del Poder Judicial de la Federación. Y ajá. seguramente tiene secciones, Sí, y lo que obvio, tú sí, estás tiene. tú estás De ahí trabajando, a lo que es el almacén, bueno, es una sí, parte de la estructura esta del organigrama donde es almacén, inventarios ujú, y desincorporación, ujú, a donde sí, yo fui. esa es la sección a la que fuiste, ¿ok? Exactamente, Y sí, ahí vas a localizar tus series documentales, ¿ok? ¿Qué se exactamente, sí produce? hay series Ajá, documentales. ajá, ¿ok? Aquí el detalle fue que yo, bueno, yo tengo la duda, porque, bueno, donde fui, bueno, no se han pasado, ¿verdad? Donde fui, mi prima es la administradora de ese lugar, ¿no? De esa Entonces, área, ajá, ella, ajá, de esa área, entonces haga de cuenta que ella tiene documentación desde el 2000, desde 1000 y algo, 1990 y así, ¿no? O sea, se viene así. Ella no les ujú, hace caso a esos, pero que cree que el archivo de ahí de ellos no le ujú, aceptan esos documentos porque son en copia. Y el archivo lo que le dice que bueno, que deben de ser originales, o sea. Entonces, me dice mi prima que no sabe cómo hacer porque nada más tiene expediente tras expedientes y expedientes de todos los empleados que tienen y todas las actividades que se están haciendo. Entonces ella por ahorita, bueno, esa parte la tiene hecha a un lado porque es un lío para ella, ¿no? Entonces yo me ofrecí a ayudarle para yo poder también aprender. Yo no sé absolutamente nada, Becky, todo lo que estás aprendiendo es teórico. Entonces, ella tiene una parte donde, bueno, ahorita lo que está en trámite, pues es lo de este año, ¿no? Todo. ajá, ajá, También agarra documentos del año pasado y de 2 años antes, porque aunque no los utilice consecutivo, bueno, diario, pero los los llega puede a consultar. necesitar, exactamente, y no los Ujú. puede mandar al archivo, porque son A en ver, copia todavía. Entonces le sí, dijo el archivo que cambiara el soporte, por ejemplo, de unas etiquetas, que cambiara el soporte porque eran copias. Dice, cámbialo de soporte y lo trae. Y me dice, ¿cómo hago eso? Yo le sugerí, no sé si estoy mal, que puede que los escanee y los guarde ahora sí que digitalmente, ¿no? En una memoria. a ver, No sé si perdón, está bien. ah, perdón. Antes que todo, dime qué tipo de documentos son. Es a ver. Son registros de entradas y salidas de los bienes de los inventarios y consumos, la liberación de resguardos, inventarios físicos de bienes, conciliaciones mensuales, los registros de suministros, desincorporación de bajas y todo eso. Es mucho, está muy largo, por eso no Sí, le pedí de más. los suministros, estamos hablando de todo lo que se consume en la entidad. Sí, ella tiene
ella es la que, pues ahora sí que compra el material que es en papelería, Sí, realmente es sí, lo sí, que es sí, papelería, ¿no? ajá, Para sí, sí, sí. distribuir a todo el tribunal. Ajá. A ver, te voy a decir algo. Yo creo que, mira, esos archivos de esas áreas específicas son de una permanencia más bien corta. Ajá. Es decir, después de, si son facturas, son facturas y son por adquisiciones, ajá, esas se guardan de acuerdo aquí hay que ver la ley hacendaria. Ujú. Se guardan más o menos aproximadamente 10 años, perdón, no, 6 años. Ujú. Y después se hace la baja documental. Ajá. Esos 6 años se guardan por cualquier consulta esporádica. Ujú. Pero se guardan en concentración. Realmente los únicos que tendría que tener disponibles serían los últimos 3 años. O sea, lo que está reciente y unos 3 años. Los otros 3 años y un año más de colchón, serían 7, se guardan y después se hace un proceso de baja documental. Esa baja normada tiene que ser autorizada por las diferentes instancias que manejan los archivos en la entidad, en la dependencia. Ujú. Y entonces ya no se les acumula información. Ahora, si allí hay cuestiones de activo fijo, ¿qué quiere decir? Pues que si está la factura de un coche, que si está la factura de un escritorio, que está la factura de una computadora, ese material se tiene que guardar separado. Esa documentación se tiene que mandar separado, porque esa no se da de baja, sino hasta el momento en que se da de baja la compra que ampara. Ujú. Ujú. Es un proceso que vamos a ver después con ustedes, ¿ok? O que ustedes lo van a ver en valoración documental como una materia. Ujú. Pero no Ya. puede tampoco tener guardado todo el tiempo. Y a veces, y las facturas, en efecto, si la factura es una copia no sirve, pero si la escanea tampoco le sirve. O sea, se necesita la factura original. Ujú. Ajá, pero ella Eso es lo que, tiene, ella está guardando prácticamente como que los expedientes de cada empleado y cada empleado va, ¿cómo se le llama? Creando obviamente documentos de lo que, por ejemplo, de su área de trabajo. Entonces, pero ¿qué cuando documentos? ya se Espérame, sale espérame, de espérame. trabajar, ¿Que no estaba en insumos? O sea, lo que les dan al empleado. O de sea, a hecho, mí es me que dan una computadora y yo firmo un resguardo. Ajá. ajá, ella es la administradora en general de ese lugar, entonces haga de cuenta que tiene todo, ¿no? Tiene desde el inmobiliario, tiene papelería y se encarga de los empleados también, o sea, ¿Pero qué se encarga de los empleados? Perdóname. ¿Tiene un expediente de personal? exacto, ajá, sí, Ah, bueno, ese tiene es otro canto. bastantes. No, Entonces, ese es el a ver, detalle, Lupita, escúchame tantito. Lo que yo te decía es todo aquello que tiene que ver con compras y que tiene que ver con facturación, ¿ok? ajá, O sea, no tiene que ver con el manejo de personal. El manejo de personal tiene otra naturaleza. Ajá. Porque ahí van otro tipo de prestaciones, otro tipo de identificación, otro tipo de documentos y certificación de los documentos en un expediente de personal. Pero son áreas distintas, digamos, son grupos distintos de información y los tiene que mantener separados. Creo ajá, que es más complejo lo que estás viendo. Cuando me presentes tu trabajo, te voy a hacer las anotaciones y hacemos a lo mejor hacemos un chat para que lo veas. ¿Ok? sí, Bueno, ok. Entonces le gracias. sigo. ¿Sí? Le sigo. Entonces estábamos en que lo que se produzca pues en una área van a ser con la misma normativa, con los mismos intereses, van a ser series documentales. A ver, Verónica, aquí pide una pregunta. No, maestra, nada más escuchando a la compañera, digo, sugerencia, tendría que identificar, yo creo, las series documentales de las que tiene documentación para poder entender cómo es que está funcionando y las actividades que realiza la compañera, para que efectivamente no estén en el mismo
en el mismo lugar, ¿no? Se tienen que separar porque efectivamente una cosa son los recursos humanos y otra cosa es la cosa contable. Entonces sí era nada más la idea. Sí, la comentario. Sí, precisamente por eso he insistido en conocer la institución y conocer esto, la estructura, lo que estamos viendo en la diapositiva, la estructura para saber qué hace cada área y asimismo definir las series documentales que produce. Ajá. ¿Ok? Por esto es que hay esa insistencia. Tenemos que conocer cómo se genera la información, porque si la revolvemos es verdaderamente un riesgo, ¿no? Ujú. Bueno, los documentos, pasando a otra cosa, los documentos tienen caracteres externos, ajá, es decir, caracteres que podríamos llamarle su clase, es decir, si el documento es original, si el documento es copia, si el documento es una copia certificada. Ujú. ¿Dónde está el original? A ver, todos tenemos un acta de nacimiento. Ajá. ¿Tenemos originales? ¿En dónde tenemos originales? ¿Quién dijo yo? Profesora, A ver, Jesús. Hola, los originales se encontrarán en el libro correspondiente que estaría en la sede principal. Por ejemplo, nosotros obtenemos copias certificadas de ese libro que se encuentra en otro archivo. Ajá. Y si Sí, le haces una copia fotostática, es una copia simple. Ujú. es una copia simple, exactamente. Sí, eso es las características de clase del documento. Que puede ser original, puede ser una copia certificada o puede ser una copia simple, ¿sí? El soporte, ya dijimos, hablamos de ellos, pueden ser papel, puede ser fotografía, puede ser acetato, puede ser electrónico, ujú, puede ser de audio. El formato, ustedes han oído hablar de oficio, esquela, carta legal y formatos especiales que puede diseñar una institución. Ujú. El otro característica externa, pues es la cantidad. Y la forma es original o copias, y el tipo pueden ser quejas, testimonios, solicitudes, demandas y muchos otros tipos más. Ujú. También hay caracteres internos del documento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos como un carácter interno el productor, su origen funcional, es decir, ¿para qué se hizo? Por eso aquí es obligatorio que conozcamos cómo se generan los documentos. Ujú. Lo que he insistido ahorita que estábamos hablando sobre este caso específico, es muy preciso que se identifique para qué se hizo, a qué series corresponde, porque a qué actividad corresponde, a qué normativa legal corresponde. Ujú. Bueno, la fecha y el lugar de producción, el contenido. Ujú. Y por supuesto también hay elementos que los documentos van a tener para su, digamos, su reconocimiento de ser verídicos, ajá, que son todas las cuestiones diplomáticas, que son la firma, los sellos, el tipo de papel, en fin, varias características que veremos más adelante, ¿no? Ujú. Los tipos documentales, vamos a hablar de los tipos documentales. Miren, les comparto esta foto. Esta foto fue de un archivo que yo procesé y se las traigo como un reto, pequeño reto. ¿Qué ven de raro ahí en ese archivo? un desorden. Eso no es raro. Sí. Sí, bueno, le falta más que nada ahí la organización, ¿no? Ya las cajas ya están un poco maltratadas, hay documentos en lugares donde creo que no deberían de ir por el tema del riesgo, ¿no? Se puede, digo, no sé si sea aquí en México algo, pero ahorita con los temas de los sismos, pues ya ve que sí están medio complicado. Veo que también igual las cajas están colocadas como sea, no tienen etiquetas, Sí, unas están horizontal, sale otras hasta están en vertical. vertical, ¿Qué con más?
escritas con plumón. Bueno, digo ¿No ya, etiquetados? no, Ajá. así no tienen una identificación, vaya, que diga qué documentos tiene la caja, vaya, o algo así. Bueno, yo le llamo a eso relación de contenido. Sí. Acá arriba hay papelería que se ve que es ¿cómo se llama? Blocks limpios. Ujú. Sí. Y les voy a decir lo más curioso de este lugar. Ujú. Es que es una escalera. ¿Se habían Caray. percatado de eso? Sí, sí, se ve aquí que Este es el murito que tiene, pero aquí baja la escalera. Ajá. O sea, es un edificio de 3 pisos en el cual toda esta escalera, que es de una escalera, digamos, interna, ujú, de servicio, fue todos los muros aprovechados para hacer archivo. ¿Cómo ven? O sea, en la consideración de cero importancia para el archivo, ¿no? Hasta que finalmente se organizó y se pudo mantener en un lugar adecuado. Ujú. Bueno, pero eso nada más es las cosas que suceden en este país, en estos archivos. Bueno, el tipo documental. Ustedes han visto en gestión documental la cuestión de los tipos documentales, ¿verdad? No me digan que no. Bueno, el tipo documental es la unidad ¿Verdad? documental, ¿sí? ¿Quién? No, digo, la verdad no me acuerdo. Ah, bueno, eso es muy importante. Es la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de su competencia concreta, es decir, en lo que hace, en lo que la normativa le concede hacer. Ujú. Está regulada por una norma de procedimiento y cuya forma, contenido informativo y soporte son homogéneos. Ujú. ¿Sí? Son las Por ejemplo, normas ISO, ¿perdón? son las normas ISO, ¿no? Hay normas ISO al respecto, pero la tipología documental no se preocupen, no tenemos que ver con normas ISO. Las ISO son de calidad. Ajá. O sea, Es- una vez que defines tu tipo, puedes, más bien a tu funcionamiento le puedes dar una certificación de calidad, pero en este caso estamos hablando solamente del tipo. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo más simplón. Ujú. Tiene una competencia concreta. El registro civil da su certificado de nacimiento, ujú, porque tiene esa competencia concreta, ¿sí? De certificar que nació, que se fue presentado un niño vivo, ujú, hijo de fulano y de perengano, ajá, y, y lo identifica y le da una identificación nacional de acuerdo a la normativa de ejecución que tiene el registro civil. Ujú. El procedimiento siempre va a ser el mismo, el contenido informativo siempre va a ser el mismo, es decir, va a decir los papás, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el nombre del niño que nació sano, y los testigos, ajá, y su soporte también va a ser homogéneo. Es decir, la inscripción va a ser en un libro y las copias certificadas van a tener siempre la misma estructura y las mismas características. Ese es un tipo documental. Ujú. Es un tipo documental. El ejemplo es muy, muy simple, ¿no? Hay tipos documentales que son facturas, hay tipos documentales que son actas, hay tipos documentales que son demandas, hay tipos documentales que son querellas y así sucesivamente. Cada tipo documental va a estar normado por, por la competencia concreta, es decir, por lo que las leyes le permiten hacer. Ujú. Yo no puedo dar un certificado de nacimiento, aunque vea a la señora parir. Ajá. Porque no tengo esa norma esa competencia concreta. No soy un juez del registro civil, ¿sí? Ujú. Tampoco puedo hacer una demanda porque no tengo la cédula profesional, como abogado, ¿no? Ujú. Ni conocería cuál es la forma ni el contenido informativo. Ujú. El tipo documental va a ser muy homogéneo. Ujú. Y un expediente va a componerse de varios documentos que pueden corresponder a diferentes tipos documentales.
Pero entre un expediente y otro expediente, o sea, por ejemplo, un expediente de personal va a tener tipos documentales semejantes, ¿sí? Cada expediente personal va a tener el acta de nacimiento, va a tener un certificado de salud, puede tener los certificados de estudios y cada uno de esos tipos documentales tiene una normativa para su elaboración. ¿Quedamos claros? Creo que cuando hablamos de tipos documentales. Sí. Sí, profesora. Sí, maestra, sí. Sí, profesora. Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Otro elemento del tipo documental es que es la expresión de diferentes actuaciones de la administración que se reflejan en un determinado soporte. Puede ser papel, puede ser cinta magnética, microfilm, microficha. El soporte puede ser muy distinto. Ajá. Los tipos documentales se derivan de las funciones que se desarrollan por los órganos de la institución. Cada función se traduce en uno o varios tipos documentales. Cada uno tiene caracteres internos propios, ¿sí? Esto es lo que va a componer, pues, y nos va a dar las características de los expedientes, ¿no? Bueno, si no hay dudas, paso al tema 3. ¿No, verdad? Bueno. En las documentales puede haber 3 características. Ajá. Voy a comenzar por abajo. No, mejor por arriba. La documentación administrativa. La documentación administrativa es toda la que se genera, como hemos venido diciendo, por la competencia del órgano que emite esa información. Toda la que se genera por las actividades que realiza ese órgano o esa persona y con la característica de que tiene que ser, digamos, en orden a sus derechos, en orden a su capacidad legal, que pueda emitirla, firmarla o estructurarla, ¿no? Es la información que circula en todas las oficinas y puede ser desde un acta del consejo directivo hasta un memorándum en donde se pide el café y las galletas para una reunión. Es una documentación que va a ser la vía de comunicación de las actividades que se realicen entre las diferentes entidades o de la dependencia que estamos trabajando, ¿sí? Solo que va a tener una importancia distinta cada tipo documental que se genere o cada expediente que se genera, no siempre son iguales, ¿no? Hay otro tipo de documentación que es la documentación de apoyo informativo. Es decir, cuando se hace algún expediente o algún proceso dentro del organismo, a veces necesita documentación de apoyo informativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están haciendo, por ejemplo, una demanda y se busca en los códigos o en las leyes la información y se saca la copia de esa ley cuando se emitió en el Diario Oficial de la Federación y se anexa al expediente. Esa es una documentación de apoyo informativo. Otra documentación de apoyo informativo puede ser que se está organizando un evento y se piden los presupuestos y la propuesta de trabajo de 3 restauranteros para poner la mesa de cafés y el almuerzo para los participantes. Ajá. Esa es documentación de apoyo administrativo. También puede ser que estemos hablando de un proceso de adquisición de vacunas contra el COVID y entonces tenemos para valorar cuál más, vamos a las revistas científicas, el journal, y le anexamos que queremos esta porque el journal dice esto y esto y esto. Esa es documentación de apoyo informativo. No siempre se va a mantener permanentemente en los expedientes.
Y la otra es la documentación de relación-comunicación. Es decir, la documentación que en el curso de un proceso que va a integrar un expediente, vamos a tener correspondencia que pueden ser desde memoranda hasta oficios en esta relación y comunicación, ¿sí? Todo lo que se genere y que se va a agregar como testimonio del proceso de la documentación administrativa. Son estos tres tipos o estos tres grupos de tipologías documentales las que se pueden percibir en una entidad de cualquier dependencia gubernamental o incluso privadas. Ajá. El documento administrativo, bueno, pues la actividad administrativa siempre se va a caracterizar por reflejarse en documentos. Sus actividades las va a reflejar en documentos. Es decir, son el soporte que se materializan los distintos actos de la administración pública. Perdón, ¿qué hice? Y se diferencian del resto de los documentos porque tienen homogeneidad de contenido. Ajá. Por su formalización. Es decir, ustedes van a encontrar lo que he venido insistiendo, siempre esta homogeneidad entre el diseño, los sellos, el formato, la información siempre va a darse de la misma manera, ajá, y va a ser formalizado, es decir, no es lo mismo que se mande un memorándum a que en un correo electrónico le digas, oye, ¿puedes hacer esto? Es decir, en este sentido, en la administración va a tener una formalización y una definición de la estructura, del soporte y de todos los elementos que lo van a caracterizar. ¿Sí? Así es el documento administrativo. Se hace el documento administrativo, bueno, se va acumulando para informar o para tener testimonio de un asunto concreto. No se revuelven o no se deben de revolver porque sí los encontramos revueltos. Ajá. Sirve de apoyo a la gestión de la institución. No es una documentación original, se trata de ejemplares múltiples, folletos comerciales, boletines, etcétera. Perdón, me hice bolas, espéreme tantito. Estamos hablando de la información de apoyo informativo. Perdón, me hice bolas y espero no me los trebolos ustedes. Hay aquí ejemplares, lo que les decía yo, múltiples, pueden ser folletos comerciales, boletines, fotocopias, pero no tienen vigencia administrativa, no tienen valores testimoniales o administrativo, legal o jurídico. Es decir, esta documentación de carácter informativo es un conjunto ficticio o artificial formado por dossier o unidades de archivo temáticas que se clasifican por materias. Ajá. Siempre existen y muchas veces a la hora de organizar vamos a descartar. Las de relación comunicación, los documentos de relación comunicación, son reflejo de relaciones jerárquicas, es decir, la orden del jefe o el informe de la mesa a su jefe y el informe de este jefe a su director y así sucesivamente. Esas son estas relaciones de comunicación. No corresponden a un trámite preestablecido, es decir, no es una demanda, no es un informe, sino puede ser variable y se refleja en cartas, oficios, notas de régimen interno, en fin, todo lo que ya conocemos como correspondencia. Hay un error que es muy frecuente en las oficinas y que ustedes se lo van a encontrar, que pongan la oficina, siempre toda la correspondencia la pongan en carpetas que les llaman correspondencia y que las organizan por año, por fechas.
cuando mucha de esta correspondencia no solamente es, tiene ese carácter de solo comunicar algún tema, sino forman parte de un proceso. Y en ese sentido tenemos que identificar esta correspondencia e ingresarla en el propio expediente del proceso que se está llevando. Bien sea un proceso legal, un proceso administrativo, debe entrar ahí. Pero era muy común ponerlo. Bueno, ¿cuáles son los documentos administrativos? Los documentos administrativos tienen que ser documentos que son válidamente generados por una entidad de la administración pública. ¿Cómo vamos a saber que son válidamente generados por ellos? Pues por el papel membretado, por las firmas, por los sellos. Y puede ser, tiene la función de constancia y de comunicación dentro de un proceso normativo que integra el expediente. Es un poco pesadito todo esto, ¿verdad? ¿O ya no se han cansado? No, Bueno, pero es algo que nos tenemos que topar siempre, ¿eh? Bueno, Ok. los requisitos para todos estos tipos de documentos generados por la administración pública es que deben de tener autenticidad. Deben garantizar lo que son y evitar la falsificación. Con toda la cuestión diplomática, es decir, los sellos, a veces hasta el papel es distinto, la tinta puede ser distinta. Hay veces que un funcionario firma con azul, el otro firma con negro, pero como algo ya previsto, o con verde, para que se sepa que sí efectivamente fue suyo, ¿no? Toda esta integridad debe estar garantizada porque con la integridad estriba que se conserve por largo rato, por largo tiempo. Y la otra cosa que debe certificarse es la recepción a su destinatario, es decir, que se acredite la recepción. Para esto son los acuses de recibo, que se anotan y que se ve que sí llegó al lugar en que debía esta información, ¿no? Otros de los características, pues, son que producen efectos, no siempre de carácter jurídico, sino de carácter administrativo. Son emitidos por un órgano administrativo, su emisión es válida y cumple los requisitos formales y sustantivos. Con todos estos elementos, pues el contenido básico de un documento va a tener la identificación del órgano y de los firmantes, va a tener las salutaciones y la delegación de competencias. La redacción se espera que sea siempre clara, el lenguaje administrativo, es decir, la referencia exacta a lo que a la acción que se está promoviendo, y puede tener o se espera que tenga las referencias o disposiciones normativas. ¿Con base en qué ley? ¿Con base en qué norma? ¿O qué base en qué procedimiento interno, incluidos los que están considerados en los manuales? Por eso cuando hablamos en su actividad 2, que les piden hacer la tabla de tipos de archivos, les piden la descripción del archivo, es decir, las funciones del archivo. Les piden también qué tipo de información contiene, qué normativa, es la que está, a la que está sujeto. Y después dice sobre las normas internas o las políticas internas. A veces no están asentados en las normas, pero sí una dependencia dice, siempre vamos a hacer esto así, y lo asienta en el manual de procedimientos. Y esas son las políticas internas, que van a dar esta característica a su archivo, ¿no?
yo les pido que tengan mucho cuidado porque se les olvida a veces picar en donde dice tabla, el hipervínculo, para que lo desplieguen y tengan todas las características. Yo les pido que si están trabajando un archivo de gestión, de todas maneras tienen las características del archivo de concentración y del histórico un poco definidos para que pensar en cuánto tiempo, porque ustedes también van a hacer el conocimiento, el reconocimiento de los del traspaso de los documentos de un nivel de archivo al otro nivel de archivo. Entonces, que vayan conociendo muy bien estas características de sus expedientes y bueno, esas características en su actividad, que la tomen en cuenta, ¿sí? Bueno, hay documentos y tipologías documentales que son enviados que son internos de la administración, que se generan para sus propias relaciones de la administración, que son los oficios, resoluciones, diligencias, informes, notas de régimen interno. Es decir, nada más les doy ejemplos, hay muchos más. Notas de régimen interno, actas, providencias. Y hay documentos que son de decisión, que son aquellos que tienen la voluntad de un órgano sobre sobre la competencia de la institución, sobre lo que tiene derechos de hacer la institución, que son las resoluciones y acuerdos. Esos son estos tipos documentales. Y los documentos de transmisión, aquellos en los que se va a dar información, que son las notificaciones, publicaciones, oficios, notas internas. Hay unos de constancia, que son las actas, las certificaciones, las certificaciones de actos presuntos. Y bueno, en general, en todo expediente vamos a encontrar un proceso que sea una iniciación, la iniciación del proceso, que pueden ser cartas o peticiones, solicitudes, telegramas, etcétera. El impulso, que es la orden del correspondiente jefe de cómo se va a integrar ese proceso, cómo hay acuerdos, en fin, las instrucciones de la operatividad del proceso, que va a dar como resultado informes, dictámenes técnicos, propuestas, consultas, certificaciones, cómo se resuelve el expediente, si se da concesión, si da autorización, si se prohíbe, y la notificación final, que va a ser el proceso de comunicación, en donde al ciudadano se le notifica, se le da una nota interior, requerimientos, citaciones o emplazamientos. Bueno, hasta aquí vamos con tipos documentales. Nos echamos rápido los soportes, que ya hemos venido hablando de ellos. Los soportes pueden ser textuales, pueden ser iconográficos, los iconográficos pueden ser fotografía o imagen en movimiento, es decir, cine, sonoros, pueden ser audiovisuales, pueden ser informáticos. Puede haber documentación electrónica, documentos digitales, documentos telemáticos. O sea, la diferencia entre digital es que tuvo un origen en papel y se digitalizó. El electrónico fue creado en electrónico y el telemático es aquel que corresponde a un envío. Y la problemática de estos, pues, es la autoría o la integridad, que ahora hay firmas electrónicas, sellos electrónicos y diferentes elementos para dar esta certificación de autenticidad. Y en los correos, por ejemplo, hay que definir los correos institucionales de los correos que forman parte de la comunicación entre las personas y que no son importantes, pero es importantísimo que en las oficinas se definiera
perfectamente las características de un correo electrónico oficial y un correo electrónico personal. Ajá, y no revolver en la misma dirección de correo electrónico estas dos funciones que tienen una especificidad muy concreta cada una. Bueno, aquí me quedo. Bueno, la firma electrónica y a ver, aquí me quedo para que pensemos, para que me digan ustedes cómo vamos. Ujú. ¿Nadie? A ver, Blanca. Sí, maestra, en mi caso, sí tengo, por el punto que estaba hablando del correo, en mi caso, le digo que trabajo para la Autónoma Metropolitana y sí tengo bien definido qué es mi correo institucional y cuál es mi correo personal. Ajá. Porque, como yo tengo que dar información a los estudiantes en cuanto a su trámite de revalidación, equivalencia o acreditación, y todo lo recibo por lo institucional. Y ahorita que estamos manejando lo de la pandemia, pues también recibimos por ahí, por decir de las revalidaciones de los extranjeros, ahí estamos recibiendo documentación para revisar si son aceptados o no son aceptados. Ujú. Pero sí lo Ok. tenemos Bien definido. definido. Eso es bien Sí. importante. Sí, eso es muy importante. Ujú. ¿Alguien más? A ver. Verónica. Bueno, nada más comentarle algo muy, muy curioso. Nosotros, bueno, yo trabajo en un archivo municipal Ujú. y decidimos hacer un evento para el día lunes. Entonces, hablamos a las presidencias municipales para solicitar un correo electrónico oficial en donde enviar esa invitación, pero de 45 presidencias a las que hablamos, le puedo decir que 30 no son correos Ajá. electrónicos oficiales, en su mayoría son correos electrónicos personales Personales. Ujú. o, digamos, generados para fungir como oficiales, ¿no? Dicen Ayuntamiento de Zacatlán o Ayuntamiento de Teciutlán @gmail.com. Entonces, creo que hay como Una sí gran hay confusión. una gran confusión en cuanto a esos correos. Y sí, en muchos casos las secretarias nos decían, pues mándemelo a mi correo, leti24@hotmail.com. Entonces, sí, no Oh, pudimos, Leti Sexy. @hotmail. Sí. algo así. Entonces, sí fue muy, no extraño, pero fue un descubrimiento el ver que efectivamente muchos todavía estamos en esa confusión de decir, bueno, es correo electrónico y sirve para enviar y recibir correos, pero debería existir ya la conciencia de que una cosa es el correo electrónico oficial y la separación con el personal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún otro comentario? A ver, la pregunta, ¿les está ayudando a clarificar esto para su trabajo? En mi caso sí, digo yo, yo ya había, como comentaba ahí la compañera, en mi caso, pues yo llevo archivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que, obviamente ya se reforzó más mi actividad, ¿verdad? Con todo esto que ustedes están haciendo la mención de los documentos. Digo, yo no le veo ya, más duda con esto, ya poco a poquito más, he reforzado un poco más lo que las actividades que nos van a ir pidiendo, sobre todo en casi todas las materias. Ok, porque voy a seguir. Esto es una parte media pesadita. Esto que hemos estado viendo, que es la definición de, de, de- del sistema, de la cuestión sistémica de producción de documentos, pero que les va a ayudar a tener pues una visión
de las entidades que van a trabajar más claramente. Y ese era el objetivo de estas reuniones, que espero que las repitamos en 15 días. Bueno, yo voy a terminar hoy la sesión con esta cuestión de los documentos de archivo y su carácter. Ajá. Bueno, ahorita, a ver, M. Sala, perdón, aquí pidieron la palabra. Ya, no, Se te oye. ok, perfecto. Bueno, yo no sé, bueno, igual y podemos, maestra, discutir este tema si quiere por chat para que pueda continuar, porque estoy un poco perdida en torno a la funcionalidad de mi archivo. Yo estoy trabajando un archivo que se llama HUD de grupos vulnerables en la alcaldía de Azcapotzalco, pero los encargados del archivo no son archivistas. Entonces, mucho de la información que se me pidió o se me solicitó, ellos no la tienen disponible, es más, ni siquiera la conocen. Entonces, ahorita que usted está mencionando todo este tipo de trabajo acerca de la normativa, pues yo estoy muy perdida porque ellos no presentan esa normativa. Mucho de lo que yo estoy trabajando o pude sacar de mi visita fue como intuitivo. O sea, yo concluí varias cosas que ellos están haciendo o cómo se organizaron y a través de eso pude hacer mis trabajos, pero para poder continuar, conforme a la segunda pregunta que venía del trabajo, que era una propuesta de mejorar el archivo, pues estoy un poco perdida porque no sé a dónde recurrir o a quién recurrir o a qué instancia ir para que me puedan facilitar la normativa, porque inclusive la página de internet de la alcaldía en ese aspecto no está funcionando, está desactivada. Ajá. Sí. Eres Montserrat, ¿verdad? No, Angélica. Angélica. Ah, qué Angélica. bien, me sala. Ajá. ¿Ya mandaste Ya mandé algunos mis de tus 2 tareas. trabajos? Sí. Ajá, sí. Sí. Y usted me hizo Y esa. te hice comentario. Déjame que Ajá. las vuelvo las vuelvo a revisar. Ajá. Y mira, a lo mejor no es lo que registres como algunos otros suertudos que van a encontrar un Ajá. archivo súper bien organizado, No, sino lo que registres que está mal. Ajá. ok. También se vale. Y hacer propuestas. O sea, lo deberíamos de hacer así. Ajá. Ajá. Sí. Sí, Sí. porque ellos no, o sea, no tenían ni idea de nada, o sea, es un archivo de concentración, por lo que yo alcancé a escuchar de la descripción que me enviaban, y inclusive me había hecho la corrección sobre lo que yo había denominado fondo, y en realidad es una serie documental. Sí, me acuerdo de eso. Ajá. Y pues mencionando la tablita o cuestionándome sobre eso en torno a lo que estaba girando la clase, pues yo no tenía nada de esa información, o sea, inclusive en la tabla yo mando muchos huecos con no existe, no hay, existe ese Sí. manual Sí. porque me Ujú. mandaron una fotografía para sacar la visión y la misión de la institución, pero no hay manera en que yo pueda obtener esta información, entonces pues me quedé un poco parada en esa estructura y pues sí me llamó mucho la atención que usted lo estuviese mencionando ahorita como algo principal para poder reconocer los archivos o trabajar los archivos. Y yo Sí. ahorita estoy como parada en ese punto. Sí, eso se los dije en la sesión anterior, que era Ajá. fundamental que conocieran la institución. O sea, que Ujú. averiguaran las funciones, los objetivos. Ajá. Ujú. Y bueno, no te preocupes, vamos a irlo, te digo, si no se trabaja algo que está retratando, que es óptimo, trabajáramos una propuesta, ¿ok? Ujú. Muy bien, Angélica. Gracias, Bueno, maestra. les decía que los archivos tienen un carácter triple, ¿no? Tienen un carácter único, tienen un carácter orgánico y tienen un carácter seriado. Es decir, es único porque los archivos y sus documentos van a ser diferentes a cualquier otro documento múltiple, como los libros o las revistas. Ajá. En este caso se genera solamente en un caso, en un procedimiento,
en un acto legal, ¿no? Tienen un carácter orgánico porque los documentos son parte se generan en un todo estructurado. Deben su existencia a una persona o institución que los produjo y solo alcanzan su sentido cuando se interrelacionan. Y tienen un carácter seriado. Es decir, los documentos se producen uno a uno y se van acumulando de una manera ¿no? Natural en los archivos, formando series, que es la estructura de la base de la estructura archivística. Nosotros clasificamos siempre por series documentales y esas se agrupan en secciones de acuerdo a su función y el todo es un fondo documental. Ustedes ya saben lo que es la diferencia entre fondo y colección documental, ¿verdad? No me digan que no. Sí, maestra. A ver, Verónica. Un fondo es el conjunto orgánico de documentos. La colección es cuando esos documentos se encuentran en un espacio, en un lugar determinado que no corresponde al lugar donde fueron producidos. Es decir, hablábamos de una, a lo mejor fueron adquiridos, a lo mejor fueron donados, un pintor o un escritor dejó una serie de documentos que acumuló durante toda su vida y al final la familia los dona a una biblioteca o los pone en venta y alguien más los adquiere y entonces eso forma una colección. No. ¿No? No. A ver, es más simple, es mucho más simple de lo que dices. Y luego tiene también sus grados de complejidad. A ver, ¿ustedes no coleccionan algo en casa o en su oficina? Sí, Yo colecciono ranitas. ¿Ustedes qué coleccionan? yo llaveros. Llaveros. Ok. Cuando viajas, buscas un llavero con determinadas características. Es decir, no vas a traer cualquier llavero. Tienes una Exacto, cierta sí. predilección, ¿sí? El tamaño, la forma, en fin, varias cosas, ¿no? Ujú. Sí. Las colecciones de documentos en general tienen un tema, ajá, y unas características físicas concretas, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana se donaron, un coleccionista donó documentos sobre la independencia de México, con firmas de los próceres de la independencia. Las características es tanto la temporalidad como la firma del prócer. Ujú. Entonces tiene esta característica. O sea, se fue colectando con ese objetivo de tener estas características. Ajá. En el Archivo Histórico del UNAM hay una colección de documentos sobre México 68. Ajá. Es decir, hay panfletos que se pegaban en los postes, volantes que se entregaban mano a mano, hay notas de periódico, recortes de periódico. Todo va marcado con esa característica de contenido y más que de formato, ¿no? Yo en alguna vez vi una colección muy, muy simpática de fotografías en un archivo en los Estados Unidos, de fotografías en donde aparecían ositos de peluche. Ajá. Y estaba, bueno, la foto de la niñita con su osito de peluche y la foto del niñito con su osito de peluche. Ajá. Y había una foto ahí muy, muy simpática que era un grupo de jóvenes que se habían alistado para ir a la guerra, de la Segunda Guerra, y uno de ellos, por ahí, uno de ellos tenía en sus manos un osito de peluche, ajá, que seguramente era de su hija que se lo había regalado o de alguien, ¿no? Todos tienen como característica un tema o una característica física. Ajá, eso es una colección. Si yo produzco o cualquiera de ustedes produce
a lo largo de su vida, hay una serie de documentos, desde nuestro registro de nacimiento, nuestra fe de bautizo, o nuestro certificado de bautizo en alguna, o de incorporación a alguna otra religión, el certificado del kinder, de la primaria, la licencia de manejar, cuando uno empieza a manejar, los talones de cheque, la escritura de nuestra casa. Eso es un fondo documental personal. Ajá, no es una colección. Ujú. No hay que confundirnos. La colección va a ser colectar, es identificar características para que sean parte de esta colección. El fondo documental en tanto una persona, o sea, por ejemplo, un fotógrafo va a tener sus fotografías, pero va a tener también sus documentos personales, va a tener sus contratos, va a tener una serie de cosas. Esto le da una característica de un fondo personal. Ujú. Que después vamos a ver los archivos privados. Yo quise comenzar por lo público porque es lo más escabroso, pero no confundir colecciones con fondos, fondos privados, ¿no? Porque también, es decir, un club social, una organización de la sociedad civil, también puede generar documentos y organizar sus documentos, y eso no es una colección. El hecho de que no sea público, ¿ok? ¿Sí queda claro? A ver, Victoria, ¿otro comentario? Sí, nada más, bueno, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo de que un fondo personal sí es un fondo cuando tiene todos estos documentos que usted nos comenta. Y quería poner, por ejemplo, un ejemplo de una colección personal que es sobre una persona, pero es una colección. En este caso, en donde yo trabajo, tenemos una colección sobre Alfonso Esparza Oteo, el compositor y músico. Ajá. Sí. Que no son sus documentos personales, sino que su esposa recopiló recortes donde hablaban de él y sus discos y cosas así. Entonces no viene, por ejemplo, su acta de nacimiento, ni sus cartas, ni partituras originales, pero son recortes de sus presentaciones, son sus discos en primera edición, cosas de ese estilo, en los que no son documentos de él o producidos por él, sino que su esposa los recopiló de otros lados y hablan sobre él. No, fíjate que siguen siendo parte del fondo documental de Alfonso Esparza Oteo. Yo creo que seguirían siendo, porque la primera edición de sus discos, efectivamente son un producto de su creatividad, ¿no? Y Pero también nosotros no tenemos ningún otro documento, solo tenemos lo recopilado. no le hace, pero bueno, en esto sería el criterio, pero, o sea, no quiero contradecir el criterio de que ustedes han fijado, pero la colección, o sea, podría ser una colección de discos de Alfonso Esparza Oteo. Puede ser, si no tienen toda esta vinculación. Dices que son discos, los recortes y... Nada ¿y qué más, el 80% de la colección son recortes, recortes. donde hablan de las giras de Alfonso Esparza Oteo. Sí, sí, podría ser, está ahí, está muy frágil, digamos, la barrera. Porque sí, con todos sus documentos personales, fotografías, etcétera, eso se integraría perfectamente al fondo. Ajá. Porque la colección siempre está esa característica. La colección de discos lo es, ¿no? Todos sus primeros discos. Él no los hizo, los grabó físicamente. No los hizo, ¿no? O sea, tiene el contenido de su creación. Sí, sí. Valdría como colección. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Sí, después vamos a ver las cuestiones de los archivos privados. De eso, ahí van a salir varias cosas interesantes. Por principio de cuentas, todos los tipos de archivos de carácter privado, que no son estos de carácter de la administración pública. Y vamos a tener otras preguntas muy interesantes en torno a ellos. Bueno, ¿algo más?
cerramos aquí con estas 3 características de los archivos. Yo siempre insisto en estas características de los archivos, que el carácter único y el carácter orgánico y el carácter seriado es lo que nos da ese entrelazamiento, pues, orgánico, y que nos va a remitir a la entidad que los produjo y a las características de esa entidad y la información que nos puede dar esa entidad. Ujú. Bueno, yo espero que recibir cada vez más actividades de parte de ustedes. Y hay una cuestión, para su actividad número 6, que es la de la última de las unidades, ustedes van a presentar el conjunto de todos sus trabajos en una presentación que van a compartir en YouTube. Y para entonces, yo tengo proyectado invitarles a algunos de ustedes, bueno, 3 o 4 personas que hayan completado para entonces sus actividades, hacer un pequeño foro y compartirlo con sus compañeros y con visitantes para trabajar sus presentaciones. Bueno, que presenten en ese foro su trabajo. Ajá. Así es que les pido que hagan, que le echen muchas ganas, que tengan mucho ánimo y y bueno, si no tienen otra pregunta u otro comentario,